tal? Bienvenido a Posta. ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda Diego Marconetti? Muy buenas noches, Vernon. Bien. Va bien. Yo bien, en la que está sacudida la realidad, tapados de información. Dos cosas hablando de eso. Primero, estoy cansado de los mosquitos. Impresionante. El otro, abrí bueno, casa. Más o menos este periodo hasta que no llegue la helada. Está lloviendo, no para de llover, claro, hermano. por eso, hasta que no llegue la primera helada de mayo, va a ser así, siempre pasa lo mismo. Por eso había que tomar la previsión de encanutarse muchos repelentes cuando estaban baratos. Yo conseguí repelentes a 1.500 pesos hace un par de semanas. Pero estoy harto. Aparte son unas cosas que... No las sentí, son pesados. Las maté y yo todo lleno de sangre. Bueno, es el primero y estoy harto que llueva. Estoy harto. Ya está. En las calles no dan más, ¿eh? Muy linda la lluvia, la queremos, no quiero más lluvia. Está muy lindo. Me mandaba hoy mi vieja, venía desde Calamuchita, el dique Los Molinos, muy lindo pasando de nuevo por el vertedero. Todos los parques verdes, hermosos, sí, pero los baches, claro, tremendo. Pero enero no dan respuesta. Está bien, es un problema, pero es cierto que siempre que hay este tipo de continuidad en la lluvia, pasa esta cuestión de los baches. Yo me acuerdo hasta de la época de Martí, era el ingreso de Boulevard de donde Sabatini se convierte en Ilia. Toda esa parte era intransitable y me acuerdo lo que lo putean a Martí. Sí, después me gustaría que me cuentes, sí, si tenemos tiempo. Estoy viendo que la Chacabuco, sí, Maipú hasta Olmos está muy cargada. Chacabuco, Maipú hasta Olmos muy cargada. Muy cargada, mucho tránsito, digo. Depende del día. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero bueno, después lo charlamos. Che, bueno, hablemos de datos. Vamos a hablar de qué. ¿Te alcanza el sueldo para llegar a fin de mes? Me sobra mucho mes al final del sueldo. Me sobra mucho mes, bueno. Pero no sé si es una sensación, porque a mí el presidente me dice, estamos bien, estamos ganando. No te lo dice el presidente, te lo dice Caputo. Te lo dice el chileno Daza, ahora el asesor. Estamos en el momento dulce. Hay récord de consumo por todos lados. Pero bueno, las estadísticas, lo mostramos la semana pasada, en general... La gente percibe que su salario, su ingreso llega hasta el día 20. Vamos a repasar algunas imágenes de cómo estamos, a ver si lo que estamos reflejando acá en números es lo mismo que se está percibiendo en cada casa. Bueno, cantidad de asalariados perdidos... De salarios. De salarios perdidos en los últimos años. Esto lo hace Nadim Argañaras en base al INDEC. Base cero. La base cero es en diciembre del 2017. 2018. Claro. Base cero 2018 a enero 2026. Los privados, es el que tiene más arriba, la línea 16%. Azul. No 16%. Perdió 16 sueldos. Perdón, no, 16 sueldos. 16 sueldos. Es cantidad de salarios perdió. Perdió desde 2017, tomando como base cero. La progresión es 16 salarios. Los empleados privados y 21 los empleados públicos. Casi 22 salarios los empleados públicos. Eso es lo que dice, cantidad de salarios perdidos. Bueno, el viceministro de Economía dice que nunca se ganó tanta plata como ahora. Bien. Seguimos. ¿Quién se rió? No se rió. Esto es el índice de salario real. Este es el índice de salario real. El que más cayó... Tomando base cero, noviembre de 2023, que es el último mes de Alberto Fernández. Alberto Fernández. El que más cayó es el empleado público nacional, el que menos cayó es el sector privado registrado. A ver, para entender esto, 62% quiere decir que si vos antes en noviembre de 2023 vos ganabas 100 pesos, hoy ganás 62. Estos son el sector público en general, el promedio entre el nacional y el provincial. Si ganabas 100, ganás 81. Este es el provincial que tuvo una leve recuperación y ahora volvió a caer. Si ganaba 100, ganás 90. Y el empleado privado registrado, si ganaba 100, estás ganando 96. Que en enero de 2025 le ganó. Ay, claro, ahí le había recuperado. No sé si le ganó o había empardado. Bueno, empardado, mira, sí. Acá también, noviembre de 2024, enero de 2025, venimos bien. Seguimos para a ver en dónde estás vos, para que te vayas fijando a ver si estás en estas imágenes. Son los 3 gremios, según lo que publicó Clarín, en base a la fuente de la Secretaría de Trabajo, solamente 3 gremios le ganaron en la negociación paritaria a la inflación. Los aceiteros, los encargados de edificios y los bancarios que empardaron en realidad. Y transporte.
Y transporte, perdón, y transporte. Después el resto, todos para atrás. Concesionarios de autos, entidades deportivas, gráficos, maestranzas, farmacia, camioneros, sanidad, seguros, químicos y carne. Todos para atrás. Solamente 3 gremios. Seguimos. Esto es cómo crece el crédito privado. ¿Esto qué? Tradúcilo. Esto es, la gente se está endeudando con la tarjeta de crédito o con las aplicaciones. ¿Está pidiendo plata? Sí, está pidiendo plata. ¿Cuándo empieza a pedir plata? Después de los días 20. Hablábamos la semana pasada ahí en la radio. Después del 20. ¿En qué radio? Contale. En radio Punto, en el 90.7 hablábamos con Maidana, especialista en el sector bancario. Nos reconoce que la curva de la cantidad de plata, que es porque ¿dónde comienzan a tener los supermercados el pico de consumo? Después de los cierres de tarjeta de crédito. Para patear un mes Para patear un mes. ¿Cuál es el error más común que está cometiendo toda la gente? Es comprar en 3 cuotas o 4 cuotas la compra del supermercado. ¿Por qué es un error? ¿Por qué es un error? Los especialistas dicen que es un error comprar el supermercado en cuotas porque vos no podés comprar un bien o un servicio y haberlo consumido antes de pagar la primera cuota o de pagar la cuota de esa tarjeta. Una cosa es que vos postergues el pago y lo pagues 100%, otra cosa es que vos lo cuotifiques, porque de acá a 4 meses vas a tener una cuota y media o 2 cuotas de lo que vos te estás ahorrando hoy. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que te dije? Sí, por él. No, sí, pero es importante que lo entiendas. Si vos cuotificás el súper, en 4 meses vos vas a tener la cuota de ese mes más la compra de nueva. O sea que vas a estar pagando lo que te ahorraste, no sé, 300.000 pesos. Salvo que ya armes la cadena y que estés bueno, pero la cadena en un año la tenés completa. O sea, estás pagando por mes lo mismo que cuesta el supermercado. Pero con el costo de 3 meses atrás. Seguimos. O sea que pica allá arriba, pica el endeudamiento de cada familia. Seguimos. Bueno, escúchame, van a entrar muchos dólares, dice el gobierno. Mira. Los famosos brotes verdes. Bueno, de está las exportaciones que puede haber en el sector energético que son muy interesantes, sobre todo si el barril llega a 100 o se mantiene arriba de 90. Ya arriba de 60 son ganancias, arriba de 90 es extraordinario. Pero el agro este 2026 le puede dar a Javier Milei desde el 2017 la tercera mejor cosecha en año, histórica. Fue muy buena la del 2020, fue muy buena récord la del 2021, ¿te acuerdas que decíamos las hojas de peronistas? Siempre con los gobiernos peronistas le va muy bien. Bueno, ahora la tercer mejor cosecha en la historia se puede dar este año. Ya están pronosticando que las proyecciones de maíz se han quedado cortas. Mira. O sea que va a ser quizás más alto que esas 37 millones de toneladas que se van a exportar. Seguimos con la última. La otra, mirá, el Banco Central acelera compra de dólares, ya sumó más de 6.000 millones en 2026. ¿Y para qué recibió el crédito del FMI? Porque es parte del acuerdo, necesitan fortalecer más las arcas. Bueno, escúchame, ¿es mucho 6.000 dólares o es poco? 6.000 millones. 6.000 millones, ¿mucho o es poco? No lo sé. Depende de lo que tenés que pagar. Tu sueldo es mucho o es poco y depende de la calidad de vida que tengas. Bueno, en el 2026 tiene que pagar 14.800 millones. Entonces, esos 6.000 todavía es poco. Falta más del doble. ¿Qué se lo daría el agro o se lo daría la exportación de petróleo, la exportación de vaca muerta? Vamos a ver. Por ahora tiene que juntar más del doble en cantidad de exportaciones para poder pagar. Eso es lo que tiene 14.000, tiene que pagar. Todos estos colores son claro, tiene que pagar. Tiene que pagar los bonos Bopreal, tiene que pagar el Fondo Monetario de Macri, el Fondo Monetario de Milei, tiene que pagar adelanto del Tesoro. Todo lo que tiene que pagar el gobierno durante el 2026 son casi 15.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene recaudado hasta ahora? Son 6.000 millones. Por eso dicen, el gobierno sigue comprando dólares, sigue incrementando las reservas, pero esa plata, si tuviese que hoy pagar todo eso, no te alcanza. Por eso es necesario los créditos. Pero bueno, le hemos invitado a Laura Caulla, que es la economista del Lideral. ¿Para qué? Para que nos explique si es una mala sensación nuestra,
que no estamos tan bien como nos dicen que estamos, o qué está pasando en la economía? ¿Cómo andas, Laura? Gracias por estar conectada. Hola, Juan, hola, Diego, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, es una sensación, es nuestro... Hoy veía en La Nación, en el programa de Cristina Pérez, hablaban del metro cuadrado propio contra este punto dulce que dice el gobierno que estamos por atravesar. Es una sensación, estamos mal pero vamos bien, estamos bien pero podemos estar peor. Bueno, los datos que ustedes mostraban al comienzo, las primeras diapositivas, son difíciles de ignorar. Lo cierto es que llevamos 10 meses con una dinámica de inflación que se viene incrementando mes a mes, y esto de alguna manera erosiona la capacidad de compra de los hogares. Particularmente, los datos oficiales que publica el INDEC es que el salario real del sector privado, cuando hablamos del sector privado registrado, son aquellos empleos de calidad que siguen una paritaria, justamente lo que se está discutiendo ahora, vienen cayendo hace 6 meses. Desde septiembre del año pasado, el último trimestre, más este primer trimestre, vienen perdiendo contra la inflación. Y si consideramos febrero de este año, que es el último dato de 2026, contra febrero del 2025, ya llevamos acumulada una pérdida en términos reales del 4% del poder adquisitivo de los salarios registrados del sector privado. De alguna manera estamos viendo que con la aceleración de la inflación y con un techo a la homologación de las paritarias en torno al 2%, por supuesto vemos esta sensación de que la realidad del bolsillo, del metro cuadrado, donde los ingresos vienen corriendo por detrás de los precios. Ustedes lo mencionaban, el ministro Caputo y el propio presidente han dicho que la inflación va a desacelerar, va a empezar a disminuir después de este pico del 3,4% que registró en marzo. Marzo usualmente es un mes estacional, da bastante más alto que en los restantes meses del año. Está la estacionalidad propia del inicio del ciclo lectivo, con la suba de precios en educación, más indumentaria por cambio de temporada. Este año particularmente también la suba del precio del petróleo por la guerra de Medio Oriente ha impactado en la inflación, y también vimos una suba ligada al componente combustible. Lo cierto es que hacia adelante, bueno, mucho depende de las expectativas. Hay que ordenar el nivel de precios, porque lo cierto es que ya no se trata únicamente de nivel inflacionario, sino de coordinación de políticas económicas, lo que mencionábamos anteriormente, esto de, por un lado, el empresariado, por otro lado, los trabajadores, por otro lado, el gobierno, en la homologación de las paritarias y de los acuerdos salariales. ¿Sí? No hay una certidumbre, una previsibilidad concreta de hacia dónde va a converger la inflación, sea a la baja, a estabilizarse en torno al 3%, a ir en ascenso. Bueno, es difícil ahora, de mantener acuerdos altos. Sobre ese punto te quería preguntar tu mirada como economista, digo, para tratar de entender la estrategia. Estamos mostrando lo que acabamos de reflejar, es bueno, el consumo masivo, el consumo de bienes masivos del supermercado está planchado, está bajo, los salarios vienen por debajo, y sin embargo el gobierno, en vez de abrir el grifo para decir, bueno, activemos un poco el consumo, al contrario, lo sigue frenando, porque ponerle un techo a la paritaria por debajo de la inflación es justamente no ponerle la plata en el bolsillo de la gente, como se le suele decir en la jerga. Digo, ¿qué tanto tiene de proyección esa expectativa, o esa estrategia, mejor dicho, que es la que se viene aplicando por lo menos desde que está Milei, cuando empieza ya a ver cómo, o pareciera notarse, lo pongo así en esos términos, un cansancio colectivo de ese esfuerzo realizado? ¿Qué tanto más o qué tan sustentable es esa estrategia? Sí, acá hay dos lecturas, porque la estrategia de mantener las subas salariales por debajo del nivel general de precios, lo que se trata de hacer es que no haya un impacto mayor en la inflación. O sea, no es bajarle el combustible a la inflación, porque se aumentan los salarios, aumentan los costos, se aumentan los costos, aumentan los precios, y si aumentan los precios, eso repercute en el IPC, en la inflación en general. Entonces, eso es un ancla que
uno de los roles de estabilización o parte del programa económico apunta justamente a bajar la inflación, consolidar el equilibrio fiscal, ordenar los precios. Sin embargo, no es una condición suficiente, porque una vez que se logra la estabilidad, que de alguna manera el primer año y medio de gestión los precios lograron bajar, se frenaron, esta suba que veíamos meses con inflación de 2 dígitos, ahora falta trasladar esta estabilidad a los ingresos y a la actividad. Era lo que vos mencionabas bien. Es decir, la estabilización es un punto de partida, no es el punto de llegada. Entonces, ahora nos queda por delante poder lograr que los ingresos vuelvan a crecer. Esto también va ligado de la mano de la productividad, de la competitividad, no únicamente de los precios, también faltan aún avanzar en estrategias orientadas a mejorar la gestión tributaria, mejorar la competitividad. Que ahí también en la cuestión tributaria parece que ha caído en una trampa el gobierno porque ya no tiene cómo seguir o cómo bajar impuestos sin que te repercuta, porque está todos los ingresos muy condicionados. Entonces, ¿cómo bajo ingreso si después con eso me repercute en el gasto que ya está recortado, que ya también está bastante bajo? Sí, por supuesto, también no nos olvidemos que somos un país federal, tenemos imposiciones en los 3 niveles de gobierno, también armonizar los 3 órdenes, municipal, provincial y nacional, también es un camino alternativo donde pueda haber mejoras en la eficiencia, pero desde luego parte de lo que nos espera es lograr reactivar la confianza para poder anclar expectativas. Sin estos 2 componentes hay un nudo central que es muy difícil de destrabar porque las empresas no saben con qué inflación negociar, los trabajadores no saben qué salario pedir, los consumidores no saben cuánto van a pagar o cuánto van a gastar. Ustedes hacían la mención del endeudamiento en tarjetas de crédito. Y claramente esto está ligado a la confianza y la proyección de las expectativas que pueda gestionar el propio gobierno. Te hago la última parte y apunto ahí al tema de financiación. Ponerle plata en el bolsillo al trabajador o a todos nosotros es pisarme o aumentarme las paritarias o, por ejemplo, sacar planes de cuotas de 24 cuotas, o de cuotas sin intereses. También es parte de hacerme sentir bien, de que yo pueda adquirir bienes deseables de una forma más fácil. O sea, ampliándome el límite de la tarjeta. Sí, no es la única manera. A ver, en épocas electorales hemos visto los planes platitas en sus diversas formas, así denominados vulgarmente, pero era donde de alguna manera se intentaba facilitar el consumo, ya sea con mayores cuotas, con algún bono, con algún aliciente. Sin embargo, parte de la decadencia en la que entró Argentina y mucho de la escalada inflacionaria que llegamos a tener obedecían a estos incentivos que en realidad no se corresponden con una productividad. Nosotros los economistas lo que miramos es que en realidad los salarios puedan crecer porque la producción, la productividad del trabajador en su lugar de trabajo se puede retribuir con la venta de ese servicio o esa actividad. Repito algo importante, acá parte del plan de estabilización era reordenar precios relativos que de alguna manera se ha logrado, se logró también el equilibrio macroeconómico en ordenar las cuentas públicas, se ha logrado tener incluso superávit. Falta, desde luego, esto de poder anclar expectativas y tener una proyección de en cuánto tiempo puede descender la inflación, cuál es el nuevo piso. Esta es la etapa más difícil y quizás la más incómoda, porque la inflación que pudimos de alguna manera sortear y con mucho esfuerzo en estos primeros 2 años de gestión, era una inflación más bien ligada a bienes. Ahora lo vemos en el IPC que salió hace muy poquitos días, nos queda una inflación de servicios, que es una inflación inercial, más difícil de perforar el piso del 2%, y bueno, será desafío del gobierno poder hacerlo o no. Laura, muchas gracias. Placer. Gracias.
Gracias a ustedes, un saludo. Te traigo un poquito a algún tema municipal. ¿Qué querés? ¿Una linda, una no tanto? Qué lindo, bueno. lindo. Pon el mapa, Fede, pon el mapa. Ustedes los periodistas venden malas noticias. Vamos con una buena para la ciudad. Fíjate en la presentación mapa. Voy a hacerle de paso, si me permite, Juan, y no me interrumpe, voy a hacerle el copete así se queda para redes. Sí, por favor. Bueno. No me tengo que meter. No, esta es la parte que tenés que estar casadito. ¿Por qué? Porque te voy a contar sobre un proyecto. Vea, esa es la parte que te metes a la cámara, le estoy hablando, por favor. Te voy a contar sobre un proyecto inmobiliario que le va a cambiar la cara a un sector de Costanera que está bastante deprimido y puede ser la punta de lanza para la transformación de todo un barrio. Mirá, te lo muestro acá. Bien. ¿Te ubicás en esta zona? Estamos acá cerquita nosotros, ¿eh? Sí, estamos muy cerquita acá, allá arriba estamos. Allá arriba, claro. Este es el río Suquía, la Costanera, ese es el centro, calle Uncativo, calle Libertad. Claro, allá arriba estábamos más o menos. Claro, estamos un poquito más arriba, calle Rincón, y acá viene calle Libertad. Acá, en este predio, ahora se ha reactivado, esto llevó a que se reactive esto, ya después te voy a contar una cuestión interna de desarrollistas, pero en este predio, en la pandemia se había planificado un proyecto que iba a concentrar todo un polo de conocimiento, etcétera, que se llama Piensa. Escúchame, el edificio redondito está por acá. Que parece un arco. Ahí está. Acá. No está edificado todavía. Claro, es que es una foto satelital. Esta es la calle Fray Mamerto Esquiú, está de este lado. Vamos a la siguiente. Mirá ese sector cómo va a quedar, si todo va bien, así. Y nota un detalle, ¿qué dice ahí arriba? Hospital privado. Bien. Este proyecto se llama Piensa, lo está llevando adelante, ya tiene luz verde la desarrollista GNI, que el CEO es Roquelenti, y tiene como uno de sus principales socios al Hospital Privado de Córdoba, que va a desembarcar en esta zona, en el borde entre el centro y General Paz. Muy cerca del Hospital Italiano y de ahí está muy cerca, Salvador. De la Reina Fabiola. Reina Fabiola primero, después viene el Hospital Italiano y el Salvador. Viene a crear o a potenciar este polo sanitario privado que tiene Barrio General Paz. Esto está justo en el límite entre Barrio Pueyrredón, Barrio General Paz y del otro lado del centro. Son 2 torres de más de 30 pisos, ya te voy a contar bien, un PAN acá que es todo comercial y el hospital privado que va a ser más bien un centro de consultorio, centro de ambulatorio, no de alta complejidad. Todo eso lo va a seguir concentrando. Primer y segundo Exactamente. Vamos a la siguiente, Fede, la siguiente imagen. Esto, para que veas, ahí está ahí el edificio. Allá están las torres GNI, que son las del Abasto. De eso está el Consejo Liberante. El Consejo Liberante, en el medio quedó el sándwich de lo que era el Abasto, que es esta propiedad de Oresti. Y acá se va a activar, esto te lo cuento, ya se empezó a activar el terreno del lado que era de la gente de Natania. Arbansky. Del grupo, no, de los Natania, el grupo Betania, perdón. Los edificios Natania, el grupo Betania. Se empezó a activar, de hecho, si pasas ya va a estar. Mira, ves, el hospital tiene... ¿Una pileta arriba? Una pileta arriba, ¿por qué? Porque va a estar conectado con esta primera torre que son torres de un dormitorio monoambiente que está pensado como una especie de hotel o de alquiler más flexible. ¿Para qué? Para que si vos te tenés que venir a hacer un tratamiento al hospital privado, te hospedes directamente ahí. Bien, tengas en este bloque más bajo todo lo comercial. En la otra torre también vas a tener todo lo que es edificio. Pero hay un detalle interesante porque va a producir, se espera también un cambio vial interesante con la calle de Libertad, que en realidad se correría, esa calle se cerraría y se abriría una nueva continuación de Uncativo que cruzaría el centro. Vamos con lo último, son 80.000 metros cubiertos, 2 torres de vivienda, centro médico, oficina y plaza pública. Vamos a la siguiente que tiene los datos. 31 pisos por torre, calculale una altura de más de 100 metros cada torre. 500 cocheras y lo que se empieza a construir ahora es el centro médico y el parking. Después va a seguir el bloque corporativo, que es el PAN más bajo, y luego las 2 torres. Todo esto en esa zona que va a crear una punta de lanza, un efecto contagio hacia el resto de Barrio Pueyrredón. Bueno, me gustó. ¿Te gusta? Me llamó mucho la atención. Bueno, me gusta, Lo veo como un problema de tránsito importante en la ciudad, en muchos sectores con todas estas torres. Sí, pero ahí sí lo tenés. Tenés una vía que es la Costanera, del otro lado tenés Esquiú, tenés una conectividad nueva que vas a tener con un puente si se hace sobre Uncativo. La Sarmiento está media saturadita en algunos momentos del día. Sarmiento es la del costado, pero acá tendrías Uncativo. Tenés, a ver, hubo novedades, cambiamos de tema.
¿Y hubo novedades con los docentes? Hubo novedades con los docentes, lo que se preveía el fin de semana por algunas publicaciones que iba a ser una negociación trabada, fue una negociación peleada, eso sí lo podemos decir, con una nueva oferta por parte de los docentes. Mira, te quiero compartir esta foto. Esta foto la compartió hoy la UPC. La UPC. La UPC oficial, el órgano que comunica la novedad del gremio. La provincia de Córdoba. Yo te digo, esta foto, vos la ves así, yo te digo, este fue un acuerdo histórico. Mirá, te mando la foto, Diego, para que sea tapa mañana de La Voz del Interior. Vos decís, pará, Juan, mandame la foto del acuerdo. De la votación, claro. Mirá, seguimos, Fede, mirá. Yo te mando, mirá, estos dos. Che, acabamos de firmar un acuerdo histórico. Mirá estos dos gestos. El otro con el malete. Mirá ese con el malete. Decís, che, ¿qué pasó? Muchacho, vamos con la foto. Acá, bueno, hubo una explicación. La votación, para no generar, parece, ya le vamos a preguntar al entrevistado, pero para no generar alguna pica extra, se hizo en secreto, no a mano alzada, como se venía Porque aparte haciendo. tuvo precedido de incidentes en la puerta, la policía... Incidentes de la puerta, la policía plantó un operativo de seguridad, me parece demasiado pesado para que ingresen trabajadores a votar en una asamblea. De hecho, llevaron detenido a uno de los delegados. Llegaron detenido a uno de los delegados. El poroteo previo le daba que Cristalli iba a perder de vuelta la posibilidad de negociar con el gobierno un acuerdo salarial que parecía interesante, que se lo revertía y acusaban todas las miradas al departamento capital, porque la cantidad de delegados, se vota por delegado, no por departamentos. Los departamentos, cada uno de los departamentos de la provincia, representatividad. En cantidad le ganaban, pero perdían por la cantidad de delegados en capital. Seguimos, vamos a repasar rápidamente el acuerdo docente. No hay 40%, no hay nada, hay una cifra interesante que ya la vamos a repasar de entrada, un acuerdo que ronda el 18% de entrada y después es IPC, es por inflación. No hay 40%. A mes vencido. Si la inflación es 60%, será 60%, si es menos... ¿Pero es a mes vencido? A mes vencido. IPC acumulativo y bonificable para ítems remunerativos y no remunerativos, para activos y jubilados, esta palabra es clave, ya la vamos a preguntar porque fue la carta que torció la negociación desde mayo a enero del 2027 y no se ata a la recaudación provincial. Que esa era la primera propuesta. Yo me preguntaba a mí, fue un mal cierre de paritaria. Si yo te ofrezco hoy el 40% o el sueldo atado de inflación, yo, Juan Barrón, cierro 40%. La inflación proyectada no da nunca 40%. Pero bueno, no importa, cada uno sabrá. Seguimos. Para los jubilados docentes hay una suma en febrero de 30.000 pesos que le van a pagar, una suma en marzo de 40.000 pesos extra, una suma en abril de 50.000. ¿Eso sobre el aumento? No, claro, no. Y a partir de mayo el IPC. O sea, lo que venían cobrando van a seguir cobrándolo. O sea, ahora van a cobrar un retroactivo. Una especie de bono de 30.000 en febrero, de 40.000 en marzo y de 50.000 en abril. Para. Estamos, el mes que viene cobramos abril. Voy a cobrar yo docente, voy a cobrar la suma de todo esto. Exactamente. Eso te pregunto. Exactamente. Vamos a preguntarle el detalle a Bokoski a ver si es así como lo está diciendo o si lo irán pagando a mes vencido. Seguimos. Nos queda los docentes porque están... te faltó la de los docentes. Bueno, hay un acuerdo que está el docente de grado que va a recibir un 23%, el maestro con más de 20 horas cátedra va a recibir un 18% y está el directivo que también va a recibir un aumento importante. Todos arriba del 18%. El piso del aumento ahora, a cobrar ahora, es 18%. No se va a descontar los días de paro, solamente uno. Se va a negociar el otro día de paro. Pero bueno, estamos en comunicación con uno de los sectores más combativos, más radicales, Fernando Bokoski, que estiró la negociación hasta ahora. ¿Cómo anda, Bokoski? Buenas noches, gracias por estar. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Franco, bueno, ¿qué pasó en la votación? Primero, si querés contar un poco la previa, brevemente, para después que nos cuente un poco cómo fue la votación, porque se esperaba un rechazo, lo previa, o inclusive hubo colegas nuestros que tiraron los números de cómo iba a ser la votación. Sí, bueno, me parece muy importante esto del comienzo, de cómo comenzó la asamblea, porque la asamblea de delegados departamentales, la asamblea provincial de UPC, hoy sesionó militarizada. Estaba militarizada la asamblea, estaba cortada toda la cuadra,
Esto hizo que muchos delegados departamentales no pudieran ingresar, no podían llegar a la asamblea, y un compañero que fue aprehendido por la policía y fue liberado hace apenas unas 2 horas, ya cuando la asamblea departamental había terminado, y esto nos parece absolutamente grave. Además de militarizada la asamblea, custodiada por policías con arma larga, algo inusitado que no pasaba desde la dictadura. Además, también adentro del sindicato había policía de civil infiltrado en la asamblea. Una cosa gravísima, gravísima, que una asamblea de trabajadores, una asamblea sindical sesione con estas características. Esto lo vamos a denunciar oportunamente nosotros, la Delegación Capital de UPC, vamos a establecer una denuncia al gobierno sobre esta militarización de la Asamblea de Delegados de UPC, que no corresponde de ninguna manera. Sí. Sobre ese punto, desde la UPC oficial, bueno, siempre plantean, tuvo precedido esto de un ataque a Cristalli, el secretario general de la UPC, en la cual se le responsabilizan a ustedes. Inclusive se habla de que los van a denunciar también a ustedes por instigadores de la violencia en estos días previos con este episodio que se conocieron las imágenes. ¿Qué tienen para responder a eso? No, bueno, la violencia no existió contra el secretario general Cristalli de ninguna manera, eso está visto por todos lados, no existió. La está inventando él para justificar una posición política que tuvo de defender la primera, la segunda, la tercera y la cuarta propuesta, que las 4 fueron rechazadas en toda la provincia, no por la Delegación Capital, así que no existió, es una cuestión absolutamente improcedente. Ahora bien, yo le acabo de decir que vamos a denunciar al gobierno por haberse intrometido en las discusiones del sindicato, en las discusiones sindicales donde no tiene nada que hacer el gobierno. Si el secretario general de UPC plantea una denuncia por otro lado, se está atajando de un penal que no le patean, bueno, hay alguna responsabilidad allí. Preguntaremos formalmente al sindicato a nivel provincial que dé explicaciones de por qué no se dejó entrar a delegados departamentales y sí se dio ingreso a policías de civil infiltrados en una asamblea. Esto es muy grave, lo quiero plantear, socializar con toda la televidencia, porque es muy grave que una asamblea de trabajadores sesione de esta manera, sitiada por la policía, con delegados departamentales que no pudieron llegar y además con infiltrados policías adentro vestidos de civil. ¿Vos me estás diciendo que lo que se votó hoy no es lo que quieren los docentes? Yo lo que le digo es que la mayoría de la asamblea de hoy tenía un mandato de rechazo, que es lo que había sido discutido por las escuelas en toda la provincia, con un nivel de deliberación muy profundo y muy masivo. Mire, para darle un dato nada más, en lo que me compete a mí, soy el secretario general de la Delegación Capital, la Asamblea de Delegados de Capital sesionó con 601 delegados acreditados que discutieron y resolvieron sobre la base de 596 mandatos. Esto quiere decir que hubo 596 pero para Capital, pero está bien, No, pero escuche Capital aporta 21 nomás a la Asamblea General, sí, no aporta de claro, pero por eso, pero escúcheme el argumento, quiero que me siga el argumento de lo que le estoy diciendo. Yo lo que le digo, para darle el ejemplo de lo que yo conozco, que es la Asamblea de Delegados de Capital, que sesionó con 601 delegados, y esos 601 delegados sesionaron, discutieron y resolvieron sobre la base de 596 mandatos. Esto quiere decir que solamente en Capital hubo 596 asambleas que discutieron una propuesta salarial, que es la que conocen los docentes, que es la que conocieron las escuelas, que discutieron y resolvieron el rechazo. Solamente en Capital 596 asambleas. Si esto usted lo traslada a toda la provincia, verá y dimensionará y tendrá alguna referencia para dimensionar el nivel de profundidad y de masividad. Bien, te la tomo esa, pero hoy la asamblea de hoy, a decir, por los resultados que compartió la gente de la UPC, fue 70 y pico a 50 y algo, entiendo. Sí, por eso justamente. Ese es el nivel de la deliberación de los docentes en las escuelas. Bien. Se llamó a que no se respete esa deliberación en las escuelas. Se llamó desde la mesa de la asamblea de hoy y desde la conducción provincial del sindicato y desde su secretario general, Roberto Cristalli, a ignorar la deliberación así, con este nivel tan profundo, tan masivo. Pero yo te la tomo esa, pero Franco no quiere discutir la cuestión interna del gremio, pero... No, yo tampoco. A ver, yo quiero saber si los docentes hoy en Córdoba están festejando un acuerdo paritario que parece bueno. Che,
18% el tramo que menor va a ganar, 20 y pico por ciento, 23. 18% es para atrás. ¿Cómo, 18% en abril, entiendo, ¿no? ¿Cómo ahora, lo podemos explicar un poco? En pantalla, Fede, lo mostramos en pantalla cómo es ya. El para ver, ya. digo, para que tratar de que quede claro, pues también se ha pasado tanta información. Ahí está, mirá. El maestro, que fue la clave del gobierno, según lo que nos comentaban, por eso está Franco acá para que te metas, Franco. La clave del acuerdo fue que una maestra de grado cobre ya ahora en abril 224.500 pesos más que representa. Sobre el sueldo que ya cobra. Sobre lo que cobraba. Bien. Es un extra. El nuevo sueldo va a tener un 23% más. Los maestros, profesores de 30 horas cátedra van a tener un 18% más, casi 19% más ahora que representan 248.000 pesos. Y los cargos directivos van a recibir 304.000 pesos más, que son un casi 16% y sobre más. ese conformado va el y después todos los meses se actualiza por inflación. Si la inflación da 3, le pagan un 3% más. Perdón, hay un mosquito acá que me está ¿Es así, Franco, o no? Sí, mire, sí. Eso bien. Es la propuesta que las escuelas discutieron. Si usted me pregunta si se está celebrando o no se está celebrando, hay que atender una cuestión. Esta es la cuarta propuesta que fue presentada por el gobierno y fue rechazada por la mayoría de los docentes de las escuelas de la provincia. Fue rechazada por la mayoría de los docentes de la provincia, aceptada por la Asamblea Provincial de Delegados, habiendo llamado desde la mesa, habiéndose llamado a ignorar el debate en las escuelas y votar lo que el delegado departamental quería en esa asamblea departamental. Si se festeja o no se festeja, mire, esta propuesta es mejor que la primera. La propuesta que el gobierno hizo y que la conducción provincial del sindicato militó fue la primera. Militaron la primera, la segunda, la tercera y la cuarta propuesta que fueron rechazadas por las escuelas. ¿La cuarta es mejor que la primera? Sí. Sí, es mejor la cuarta que la primera, porque tiene esos 224. La tercera incluso el aumento era de 124.000 pesos, que había sido también fuertemente militada para que sea aceptada en las escuelas. Y las escuelas desarrollaron un proceso de lucha muy genuino, muy fuerte, muy profundo, que quiero reivindicar, porque cada peso que entró en esta propuesta ha sido producto de la lucha docente en Capital, de la lucha docente en toda la provincia y de las deliberaciones profundas y discusiones de asamblea que se han dado en las escuelas con una movilización muy fuerte. No estás llevando de la comunidad educativa. No, de la presencia de la comunidad educativa. ¿No estás tensando mucho la negociación en algunos momentos? En algunos momentos no hay que decir, cerremos esto, es bueno, muchachos. Peleémosla más adelante. No, es más, creo que han firmado en octubre reverlo, a ver cómo viene todo. Claro, por eso le digo, eso es lo que dijeron con la primera, la segunda y la tercera propuesta, y por suerte las escuelas dijeron, no, podemos conseguir mucho más porque es mucho más lo que necesitamos. Ese 23% o 18% que está planteado allí en la propuesta, es más correcto, y se lo digo a la televidencia, ver el número absoluto en pesos, porque la propuesta lo que contempla, cómo está construida la propuesta, una suma en negro en la primera parte de la propuesta paritaria del acuerdo, y luego a partir de mayo las actualizaciones. Pero mayo el mes que viene. De mayo, claro, por eso. Pero toda la primera parte de la propuesta no es una actualización porcentual. Por eso hay una recomposición con los jubilados. Por eso hay ese bono con los jubilados que inventaron. De 30.000, de 40.000 y 50.000 pesos. Totalmente, porque la primera parte de la propuesta no es un porcentaje de aumento, no es que todos los maestros van a ver 23,3. El maestro con 0 antigüedad va a ver 23,3 en su salario. El maestro con 30 años de antigüedad no va a ver 23,3. No, va a haber 18. Va a haber 224.000 pesos, ¿se entiende? Bien. Lo que eso representa en su salario, lo que represente porcentualmente en su salario va a ser distinto, porque es una propuesta que está armada con una suma absoluta en la primera parte. Se discute esto, si es más o menos, bueno, se discutirá, pero así está la propuesta. En la tercera, que había sido planteada fuertemente, no tensemos tanto la de negociación, aceptemos la tercera propuesta. Por suerte la docencia la rechazó, no por suerte, sino porque deliberó y supo que podía conseguir más y que hay un reclamo allí, porque la cuarta ya plantea, en vez de 124 como era la tercera, 224.000 pesos. Entonces esta es la cuestión. Bien. Ha habido una presión muy fuerte sobre los docentes de parte del gobierno provincial de intentar
dividir a la sociedad del reclamo docente y no lo ha logrado hacer. No lo ha logrado hacer porque, por ejemplo, este mismo sábado, aquí en Córdoba, con docentes de toda la provincia, de distintos lugares de la provincia, realizamos una movilización con las familias, con estudiantes en apoyo a la lucha y el reclamo docente. Ha habido presiones con todo el peso del aparato del Estado. Han puesto a militar, mire, aparte de esto que no lo tienen ustedes en sus placas, el gobierno hizo una reunión con inspectores de Capital. Particularmente el gobernador Martín Yarlora se reunió con inspectores para incluir en la propuesta algo que no estaba en ningún mandato, que eran 400.000 pesos extra para los inspectores de escuela, para presionar a los docentes, presionar en las escuelas y ponerse a militar esta propuesta. Eso no estaba en ningún mandato, pero lo metió, 400.000 pesos en concepto de movilidad. ¿Necesitan movilidad los inspectores? Bien, que tengan su movilidad, pero los docentes de apoyo a la inclusión también necesitan movilidad y todo lo que batallamos para que tengan un aporte Franco, por movilidad. Franco, me parece que te cierro con esta, no quiero molestarte nada. Me parece que han hecho, por esta discusión, como la plantearon, han hecho una buena negociación. Es una buena negociación. Cualquier empleado estaría, no digo orgulloso, pero estaría contento con estos números que se ha conseguido. Que ha conseguido, como diría, la lucha, la pelea, el debate. No es una mala negociación. Es que todo lo que se... compañero, no recuerdo su nombre. Todo lo que se consiguió... Bien, todo lo que se consiguió porque los docentes lucharon. Ese es el concepto fundamental. Porque los docentes lucharon contra las presiones que hacían que firmen desde la primera propuesta. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y porque los docentes lucharon, se ha conseguido cada peso y cada mejora de la propuesta. Será buena, será mala, son evaluaciones que se hacen. Pero todo lo que se consiguió, para bien o para mal, fue por la profunda lucha docente que desarrollaron los docentes y la escuela en toda la provincia. Franco, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Seguimos en Córdoba porque se activó el debate sobre la cuestión de las naranjitas en el Consejo Deliberante. Y esta semana la semana que pasó, en las reuniones de comisión, que es donde se debate la letra fina y los ajustes, hubo invitados interesantes. Uno de ellos fue Raúl Lacaba, secretario de Desarrollo Social, de Políticas Sociales, de la Municipalidad, que dio datos muy fuertes, sobre todo de la realidad social y del impacto que está teniendo. Y otro fue el fiscal Marcelo Fenol, que es el fiscal, ¿te acordás que lo tuvimos invitado acá? Sí, señor. Que es el que concentra las denuncias sobre el cobro ilegal de estacionamiento en la vía pública, que lo tenemos ya conectado en línea aquí en Posta. Fiscal Fenol, buenas noches, bienvenido a Posta. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, hay un dato que me llamó muchísimo la atención que compartió Diego de la cantidad de gente con problemas de consumo. Claro, lo que nos llegó a nosotros en el reporte de su exposición en la comisión fue un dato muy llamativo de la problemática de consumo que subyace en las personas que realizan la tarea o en las personas que han sido denunciadas por realizar la tarea de control, de cuide coche en la noche. ¿Es así, fiscal? Sí, efectivamente, es una realidad que atraviesa a la mayoría, por no decir a prácticamente todas las personas imputadas por delitos relacionados con el cobro indebido de estacionamiento en la vía pública, pero que son parte de un universo verificado a un nivel mayor, dado que los fiscales de instrucción y los fiscales de cámara advertimos que casi la totalidad de personas imputadas por delito que son procesadas en nuestra provincia de Córdoba tienen algún problema de, al menos, consumo problemático de sustancias estupefacientes. Perdón, entonces cambiamos, o sea, no solamente los naranjitas, que son los que concentra en esta y que fue lo que se habló en el debate, sino prácticamente todos los detenidos que llegan al Ministerio Público Fiscal. Basta con hacer un repaso sobre las declaraciones que prestan las personas imputadas en tal carácter, donde entre otras cuestiones se le pregunta por su situación de salud, o presenciar los juicios orales y públicos, donde en el interrogatorio de identificación se le preguntan estas cuestiones de salud a las personas involucradas, y ahí podemos verificar que es una problemática que atraviesa a casi todos, sin contar también con la corroboración a partir de los informes técnicos químicos que realiza Policía Judicial cuando aprenden a personas o detienen a personas. ¿Qué es casi todos? Lamentablemente es una realidad que nos atraviesa, sí. ¿Qué es casi todos?
Yo no podría, porque no es mi área, brindar una estadística, simplemente lo planteo desde el lado de la experiencia y puedo asegurarle que supera ampliamente la media de las personas imputadas. En la cuestión de Naranjita, fiscal, usted, recordemos el año pasado, a principio, creo que fue el año pasado, lo tuvimos aquí invitado también vía Zoom, cuando empezó a concentrar en este trabajo con el Ministerio de Seguridad de la provincia, concentrar las denuncias. En todo este tiempo, ¿cómo viene la situación? ¿Ha mermado? ¿Está teniendo algún efecto este endurecimiento de la política? Digo, pensando en esta situación de probablemente mayor persecución una vez sancionada la ordenanza. Nosotros encontramos una relación directa entre la cantidad, la calidad y la intensidad de información que recibe el ciudadano de Córdoba y la posibilidad que tiene a partir de la información recibida de poder decir con contundencia y con fundamentos que no cuando son presionados a pagar un cobro indebido. Eso ha hecho que en algunos sectores de la ciudad y en algunas circunstancias el perfil del abordaje de quien está ejerciendo esta actividad haya cambiado, pero seguimos teniendo ciertos aspectos que son constantes, que son los de personas que están en una situación de marginalidad, muchas veces relacionada con lo que ya dijimos, el consumo de sustancias, situaciones de calle, situaciones de falta de educación formal y no formal, falta de oportunidades laborales, que llevan a situaciones, reitero, no queridas, no deseadas y muchas veces conflictivas entre los naranjitas y los conductores. ¿Y esta persona que está describiendo el fiscal van a ser las que después van a ser parte de las cooperativas? Eso hasta donde nosotros sabemos y se nos ha consultado en la sesión de comisión que ustedes citaban al principio de esta nota, es parte de lo que consideramos la solución. Nosotros entendemos, o yo personalmente entiendo, y esto también lo digo como especialista en un área de la salud, que son las adicciones, que debemos partir de una problemática de salud, también trabajando articuladamente con áreas de salud mental, para luego poder incluir a estas personas en rutinas que, aunque a muchos de nosotros como ciudadanos nos parezcan básicas, son rutinas que deben adquirirse prácticamente desde cero. Algunas personas que están totalmente excluidas del sistema. Yo lo que entiendo, y corríjame por favor, doctor, es la municipalidad ahora, con esta nueva política de los naranjitas, puede llegar a tener que hacerse cargo de personas que están en situación de calle, personas que son adictos. Por sí se hace cargo. Personas que son adictos tienen que hacerse cargo de conseguirle un trabajo y brindarle un tratamiento. Me voy a jugar con la respuesta. Algún día como sociedad nos tenemos que hacer cargo de esta gente. Quizá los operadores judiciales estamos acostumbrados porque por definición llegamos tarde, porque intervenimos cuando el conflicto ya está instalado, cuando el delito se ha cometido. Por definición es así, el Poder Judicial no hace prevención. Y yo diría, ¿qué es lo que ha fallado en nosotros como sociedad para que lleguen a sus 20, a sus 30 o a sus 40 años personas que no han recibido educación, que son analfabetos funcionales, que no tienen o nunca han tenido un trabajo, por ejemplo, y han llegado y han sobrevivido y subsistido en la marginalidad hasta ahora? Yo creo que tenemos que empezar a desandar un camino durante mucho tiempo, por las razones que fueren y por los tiempos que corren también, hemos mirado para un costado, y ahora que la intersubjetividad, esto es, la interacción entre estas personas y los ciudadanos que, por ejemplo, nos manejamos en el tránsito diario en vehículos, empezamos a detectar como un problema, ahora lo tenemos que asumir. Pero son personas que vienen arrastrando problemas desde hace mucho. Y más le diría, ¿cómo están hoy
los hijos y los nietos de esas personas, porque son ciclos de marginalidad, de desatención, de abandono que se van repitiendo. Yo creo que por algo tenemos que empezar, y como se dijo también en la reunión de comisión, y es algo que a mí me caló hondo, nuestro poder legislativo y nuestro poder judicial tienen que llevar a cabo sus tareas, no solamente para un sector de la población, sino para todo Córdoba. Y no nos podemos, como Poder Judicial, no nos podemos olvidar de quiénes son las víctimas de este tipo de acciones. Desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, nosotros no desatendemos la demanda del ciudadano de Córdoba, que necesita una respuesta, y esa respuesta no puede ser 100% por una cuestión de actitud del conductor, sino que ahí tenemos que estar como Estado para regularizar lo que hoy se ha salido de causa. Doctor, dos cositas breves le quiero preguntar, le pido breve la respuesta. ¿Qué grado de reincidencia ha notado usted en las causas que le han llegado? ¿Cuántas personas que han sido denunciadas varias veces y que siguen insistiendo en esa situación? Es grande porque el anclaje territorial de este tipo de actividades es bastante recurrente, motivo por el cual, entre otras actitudes que tomamos ante la reiterancia, es si por el tipo de delitos que se le atribuye o las características de la persona tienen que recuperar la libertad, es la prohibición de regresar al lugar donde ejercía esa actividad ilegal, con noticia al jefe de distrito policial que corresponda. Bien. Y a la víctima, si es que se domicila en el lugar, para que cualquier presencia del mismo en el lugar sea inmediatamente conjurada. Y la segunda, que la persona con la que usted compartió, que fue Raúl de Cava, muchas veces nos ha contado el problema que tienen justamente con esta persona en situación de calle de profundo consumo, que se resisten a ser tratadas, a recibir tratamiento. La municipalidad ya dispone de centros de atención al adicto, está todo el sistema Tramas que está dispuesto a eso, pero es toda una atención que es voluntaria, no es compulsiva. Usted como fiscal, ¿qué posibilidades tiene para que se tomen decisiones sobre esa persona más allá de la decisión de la persona de no tratarse? No sé si soy claro en la pregunta. Absolutamente claro. Como operadores del sistema de justicia, nosotros tenemos que garantizar el debido proceso. Y como tal, la ley nos da la facultad de imponer reglas de conducta para aquellas personas que no deberían estar presas preventivamente, pero que también necesitan someterse a reglas de conducta. En ese caso, la alternativa del sometimiento voluntario con rendición de cuentas, esto es, certificando el seguimiento de un tratamiento de las personas, es una medida que también se lleva a cabo, bajo percibimiento de que si no lo hacen, el proceso en contra de estas personas continuará con la persona privada de su libertad. Bien, o sea que traduciéndolo, la justicia puede obligar a que esa persona se someta a tratamiento. Sí, aunque traduciéndolo, digo, bajándolo, siendo más coloquial, digamos. Aunque parezca una paradoja, se lo puede obligar a que se someta voluntariamente a un tratamiento. Entendido. Yo le cierro con esta, doctor. ¿Qué herramientas le va a dar la nueva ordenanza o esta ley que se aprobó en la legislatura que no tenían hasta hoy? No me gustaría responderle con otra pregunta, pero lo voy a hacer al solo efecto coloquial. ¿Qué otra herramienta? ¿A quién? Al ciudadano nos va a dar la herramienta de saber que si no están bajo un sistema claramente definido, esa persona que se acerca a nosotros no tiene ningún tipo de derecho a cobrar estacionamiento y por ende está cometiendo un acto ilegal, contravencional o delictivo, motivo por el cual se le clarifica el panorama a la policía y podrá actuar tanto preventivamente cuanto represivamente si se da el caso. Doctor, un placer como siempre tenerlo. A disposición, buenas noches. Vamos rápido a la pausa, Bernón, porque se nos acaba el programa. ¿Se nos acaba? Sí, pausa. Buenas noches. Somos Contenedores Anónimos. Y escuchamos, pero no juzgamos. Para residuos húmedos, loco. No para remodelaciones express. A mí me tiraron brasas. Estuve a punto de convertirme en un tachito de cenizas. No todo está perdido, compañeras y compañeros. Siempre lo cambian de lugar. Cada vez más vecinos se están concientizando. Si no rompen, lo pagamos entre todos. Gracias por la contención. Nos vemos la próxima semana, después de la recolección.
CETAP, comprometidos con la movilidad de las personas. Si te estás enfocando en disfrutar de las pastas de la abuela y no en el agua con las que las cocinó, estamos haciendo las cosas bien. Aguas Cordobesas. El futuro, nuestro compromiso. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios y en Córdoba Capital también. Con financiamiento de la provincia pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles y plazas. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón. Además, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. También en Córdoba Capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. EPEC, para seguir creciendo juntos. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Bueno, rápido, antes que nos vayamos, Fede, tirame las placas al fondo y atención. Vos, vecino de Córdoba que tenías la app ciudadana, prepárate porque la vas a tener que desinstalar y vas a tener que instalar Mi Docta, un nuevo sistema que tiene cosas positivas. Y vamos a la siguiente, Fede. Es un sistema que va a concentrar todo, absolutamente todo, en la digitalización completa de la MUNI. Porque hasta ahora había muchos trámites, pero adentro, vos hacías el trámite digital, pero adentro todavía había un muchacho con el expediente en papel. Fernando, fírmeme acá, todas las páginas. Entonces vos firmabas, de ahí iba a la otra oficina, firmaba, se mandaba a una secretaria a la otra hasta que terminaba el circuito. Todo eso se va a terminar porque se pone en marcha el expediente digital. Y un dato que está bueno, atención. Viste que si vos vas a rendir, por ejemplo, para sacar el carnet, lo hacés digital, tenés que rendir el carnet en un sistema, salir, entrar a otro, cargarlo. Bueno, ahora va a regir el tema de, vos presentaste al Estado municipal un documento, ese documento te va a figurar para siempre. Es como un reservorio. Es como una firma digital. No, como un reservorio de documentaciones que ya tenés. Mejor. Entonces no vas a tener que estar presentando. Entonces, ¿qué vas a poder hacer? Vas a iniciar gestiones, vas a poder chequear, vas a tener notificaciones del Estado. Voy a poder reclamar el estado de la luminaria. Todo. ¿Vos lo estás haciendo? Los reclamos ¿Ya también. la chequeaste eso? Sí, hoy no están funcionando. Y la otra, podés estar en el rápido, ¿no tenías tenía dos plaquitas no nos queda más tiempo. ¿O ya nos vamos? No nos queda más tiempo. Listo, nos vamos. Chao, Federico Sueri, chao. No, pero cerrá la idea. No, es que ya me la hizo, me olvidé que iba a decir. Me está corriendo, ¿ves? Nos vemos, hasta la semana que viene. Chao.